Bien, ¿cómo están mis estimados estudiantes champanistas? Con ustedes el profesor Luis Basauri Castillo. Y hoy vamos a hablar de moralidad, de castigos, también de las leyes implantadas por los incas durante el Tahuantinsuyo. Eh, Vamos a ver si existieron en verdad cárceles. ¿Qué tipos de castigos hubieron? ¿Qué tal si esos tipos de castigos volvieran hoy al Perú? No fueron, bueno, serían de repente algunas muy destacables, ¿no? Vamos a entrar entonces a lo que es la moralidad en el Tahuantinsuyo. Pero antes vamos a recordar, ¿qué es la moral? La moral es un conjunto de reglas, digamos, que ayudan a la convivencia de la comunidad, a la convivencia en el hogar, a la convivencia en los sistemas educativos y a la convivencia en los diferentes tipos de trabajo que puede existir. Entonces, la moral es un conjunto de reglas de convivencia, pero también de conducta humana que determinan las obligaciones del trabajador. La moral nos induce a escoger el bien o el mal, y el mal, ¿no? Son dos factores principales. O bien nos dirigimos hacia la moral positiva o a la moral negativa, que es el antimoral. Entonces, ya sabemos nosotros qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bueno o qué es lo malo. Entonces, la moral es un conjunto de principios que cada ser humano va adquiriendo, ya sea por herencia, por la familia o por sí mismo, ¿no? Entonces, son principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento y por ende actúan sobre nuestra personalidad. Entonces, vamos a ver en qué se basó la moral en el Tahuantinsuyo. La vida social estuvo regulada por normas morales y también normas sociales dentro del Tahuantinsuyo. Y los encargados eran los amautas, eran los yarabicus, era la misma familia, ¿no? Que estaba pues rodeada de estas normas editadas por el Supremo Inca, por la monarquía, por el rey Inca. Entonces, las normas morales estaban vinculadas, estaban relacionadas con el trabajo, la honradez, la veracidad, la familia, la vida, ¿no? Y entonces encerraban a toda una comunidad, ¿verdad? Entonces, en las normas morales y sociales no estaban escritas, fueron claras y precisas, cada quien se las sabía de memoria. Nada que acabe un papelito, acá está tu constitución política, acá está tu carta magna, mira, lee tus derechos, mira, lee tus deberes, nada. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. No hay normas, nada de convivencia, nada. Todo ya estaba metido en la mente del ser humano incaico. Entonces, era así, ¿no? Hoy en día, pues nosotros tenemos una constitución política del Perú, donde están nuestros derechos, también nuestros deberes. En el colegio también te enseñan las normas a seguir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias por los aplausos. No debemos olvidar que una de las razones por las que el orden social y jurídico imperó en el Tahuantinsuyo se debió a la rigurosidad y a la drasticidad. Es decir, el sistema moral incaico fue riguroso y fue drástico, muy drástico, digamos así, acerca de las penas con las que se castigaba a quienes incumplían las normas. Es por eso que en el Tahuantinsuyo no hubo tantos ociosos, tantos holgazanes, no hubo tantos ladrones, ¿no? Claro que había gente que irrumpía, pero no era tanto, ¿no? Entonces, esto como un poco que frenó las actitudes negativas de los hombres dentro del incanato. Vamos a ver los principios morales. Son tres los principios morales. Inclusive, estos tres principios morales de los incas figuran también en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, Amaqueya, no seas perezoso, Amasúa, no seas ladrón, y Amaliulia, no seas mentiroso. Entonces, no seas perezoso, no mientas y no robes, fueron las consignas, las premisas, las leyes incaicas supremas.
digamos, en el triángulo. Esta trilogía de no seas perezoso, no seas mentiroso y no seas ladrón, fue la trilogía de valores del Tahuantinsuyo en la época incaica. ¿Cuáles fueron ellas? Amacitix, por ejemplo, es un valor también que está dentro de ellas. Amacitix, que significa no seas asesino. Estaba prohibido el homicidio, estaba prohibido asesinar a alguien. Por eso, también esto del decálogo de las leyes de Moisés, también figura aquí en los incas. No matar, no matarás. Entonces, Amacitix significa no asesinar, no matar. Y se castigaba a aquellos homicidas, ¿no? Entonces, con penas muy drásticas, incluso le quitaban también la muerte. Le aplicaban, había pena de muerte, ¿no? En la época de los incas había pena de muerte. Y pena de muerte no solamente para violadores, sino para todos aquellos que incurrían a faltas y aquellos que eran alguna vez perdonados y volvían a cometer la fechoría por segunda vez, eran ya, digamos, la pena de muerte. Entonces la pena de muerte existió en el Tahuantinsuyo, ¿no? Muy bien, entonces es el Amacitix, no matar. Ya hemos visto a Maquelia, ¿no? No seas perezoso, fue el principio que inculcaba a los habitantes a amar al trabajo, a ser cuidadoso del trabajo, a respetar su trabajo. Entonces, el Maquelia es, digamos, decir, no seas perezoso, trabaja que el trabajo dignifica al hombre. Pero hoy en día, antes esto era penado, era castigado, pero ahora no. Si bien por ahí les quiere un ocioso, por ahí un grupo de ociosos, lo dejan, ¿no? digamos, a su vida, ¿no? Porque eso depende ya de ellos. Pero acá, en el Tahuantinsuyo, no. Todos aportaban por igual. Entonces no había holgazanes, no habían perezosos, y eran castigados a los holgazanes. Si eso se diera hoy día en el Perú, si hubieran castigos para los que estaban por las esquinas, ¿no?, de ociosos, sería tal vez otra forma de estilo y de cultura en nuestro Perú, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que es la Maquelia. No seas perezoso. Tenemos el siguiente, el Amazúa. El Amazúa, ¿qué significa? No seas ladrón, sé honrado. La honradez se practicó y con este valor, Amazúa, entonces es digamos, un valor principal, que no seas ladrón. ¿Qué pasaba si alguien robaba? Si alguien robaba, le mutilaban una mano. Si otra vez le encontraban robando, le mutilaban la otra mano. A la tercera, pena de muerte. Listo. Eso era para el ladrón. Le mutilaban las manos por robar, por coger lo ajeno. Entonces, nadie podía apropiarse de los bienes de los demás mediante el robo, porque se consideraba que cada uno tenía lo necesario, ¿no? Entonces, realizar este acto, ¿qué significaba? Privar a otro de la satisfacción de sus necesidades. Si a mí ya me dieron lo que necesito y quiero más, entonces estoy quitándole al otro inca, ¿no? Estoy quitándole al otro ayllu, al otro aine, a la otra familia incaica. Entonces, estaba penado el robar. El amayulia, o también significa no seas mentiroso. Muy bien, no seas mentiroso. El amayulia fue una norma básica. Decir siempre la verdad. No teníamos que mentir. Entonces, la falsedad de la información significaba poner en riesgo la satisfacción de las necesidades y aún de la supervivencia del imperio. No podían vivir, digamos, con una mentira. No podían vivir en el engaño, porque eso atrasaría, la mentira atrasa. Y también era privado con muchos castigos, de azotes. Inclusive al que lo encontraban siempre en la mentira, también para qué valía, esta persona no vale. No es necesario acá. Más bien, malogra el desarrollo incaico, malogra el desarrollo económico, quita la otra parte, ¿no? Entonces, la mentira también fue castigado desde latigazos hasta con pena de muerte. Imagínense. Tanto así que en las leyes cristianas en la Biblia, Dios dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Oigan, ¿qué no se parece a los incas? O sea, eso es drástico.
que Dios nos diga que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, entonces tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que ponernos a la ley de Dios y también a la ley de acá de terrenal, donde dice que tenemos que hablar con veracidad, con la verdad. Y los incas también, ¿no? También se basaban en la verdad. Y también habían castigos desde el látigo hasta pena de muerte. Todo era castigado, como le digo, con pena de muerte en las últimas instancias, digamos. Acá nadie podía apelar, no, que yo quiero apelar, señor Inca, no, que no es así, nada, nada. Hay pruebas, hay gente que te ha visto y te ha escuchado, entonces, ¡pum!, te pone la ley nada más. Aparte de la Mazúa, Amaquelia, Maluria, tenemos también el Amapap. ¿Qué era el Amapap? Significa no seas deshonesto, no seas infiel, tienes que ser fiel, no solamente a tu pareja, a tu esposa, sino también al gran Inca tienes que ser infiel. Entonces, el Ama Kelly es no seas sucio, no seas cochino, séte limpio, en otras palabras. El Ama Yunku, no seas indigno, ¿no? Séte digno en todo tu camino, en todo tu caminar, en todas las cosas que haces. No seas, entonces, Ama Yunku. Y el Ama Maglia, no seas avaro, sé bondadoso, dadivoso. No, estas son las causas principales, digamos, o los valores principales dentro de la organización incaica. ¿Cuáles eran las prohibiciones en el imperio de los incas? El Estado impuso muchas prohibiciones para el pueblo incaico. Entre ellas, prohibido el homicidio, prohibido el aborto, prohibido el adulterio, prohibido la violación de doncellas, prohibido el rapto, prohibido el afeminamiento, no podían haber afeminados, ¿no? Prohibido la injuria, la embriaguez, la ira, la envidia, entre otros. Eran prohibiciones del imperio de los incas. Por ejemplo, amamaclia significa también no seas cobarde o no seas afeminado, ¿no? Entonces, allá no se querían estas personas. No sé si las hubo o no las hubo, pero si la hubo, tenían que no tendría que mostrárseles como tales al resto, ¿no? No como hoy en día, que bueno, el afeminamiento ya está normal, como en otros países. Ojo, que en algunos países está prohibido los homosexuales, no aceptan homosexuales ni lesbianas, y si se dan cuenta, hay pena de muerte para ellos. Hay países, y me gustaría que ustedes investiguen, en qué países no se acepta el homosexualismo, en qué países no se acepta el lesbianismo, ¿no? Y verán ustedes que van a encontrar algunos países donde hay incluso pena de muerte para ellos. Muy bien, entonces, acá también en los incas, estaba prohibido que existan afeminados, ¿no? Muy bien, y las personas que levantaban estas reglas, que rompían estas reglas, eran severamente sancionados con castigos, desde latigazos, como le decía, hasta la pena de muerte. Entonces, digamos, en los valores, en el derecho incaico, se practicó también la pena de muerte. Vamos a ver, sanciones en el Tahuantinsuyo. En cuanto al homicidio, podemos ver que las personas que mataban eran castigadas con la muerte, sea que lo haya hecho al momento de robar. Lo disparó, no quiso dejarse robar, lo dispararon. De repente, por alguna traición, se va y lo mató. Mediante algún hechizo, te dan brebajes, ¿no? O digamos, te dan algún veneno. En este último caso, cuando es de hechicería, la pena de muerte no solamente era para el brujo o el hechicero, sino se sancionaba a toda la familia del hechicero. Imagínense. ¿Pero por qué? Para que ninguna parte de la familia tome represalias al momento de ejecutar al hechicero. Por eso que lo mataban también a toda su familia. Y si un hombre mataba a su mujer, pero su mujer era adúltera, es decir, la mujer lo vieron infragante con otro hombre que no era su esposo, entonces el hombre, el esposo, podría darle muerte a ella y no era penado. En este caso, este homicidio era perdonado. ¿Por qué? Porque la mujer estaba en adulterio. Entonces, y también cuando un curaca asesinaba a alguien del pueblo, la pena era de ser golpeado con piedras.
cuando eran golpeados de piedras, se llamaba lapidación. Entonces, la lapidación era la muerte a piedrazos a las personas. Cogían piedras y se los tiraban, ¿no? Y hasta que ellos mueran. Otra también fue la violación. La violación en el Imperio Incaico también no se perdonaba con nadie. Hoy en Perú hay esta pena de muerte, creo, por violación. Pero en el tiempo de los incas había, cadena perpetua hay hoy en día en el Perú para violaciones, ¿no? Hay de 20 años, de 30 años, hasta cadena perpetua. Es el castigo máximo que hay en el Perú. Pero en la época incaica, el que cometía un acto de violación, peor si era una virgen del sol, era condenado a muerte. Y si la virgen, de este caso, era cómplice, ella también corría la misma suerte. Eran ejecutadas. También se prohibió, se sancionaba el adulterio, ¿no? Ya hemos dicho qué cosa es el adulterio, ¿verdad? El adulterio es cuando un hombre casado se mete con otra mujer que no es su esposa, o viceversa. Cuando una mujer casada se mete con otro hombre que no es su esposo, comete adulterio. Y el adulterio, digamos, se castigaba con azotes. Pero si un hombre del pueblo violaba a una mujer de mayor estatus social, la pena era de muerte. Es decir, si había un adulterio dentro de la población, era con azotes de castigo. Pero si hubiera ese hombre de repente violó a una mujer de un mayor estatus, de la clase alta, este hombre era sometido a la pena máxima, la pena de muerte. Se dice que cuando el hombre del pueblo cometía adulterio, le cortaban el miembro viril y a la mujer dice que se le sacaban el útero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la reproducción era en el tiempo de los incas muy bien visto para toda la comunidad y toda la familia. Es decir, si tú tenías más hijos, tenías más tierras, por decirlo así. Entonces, era bueno tener hijos, pero al cortarle al hombre su miembro viril y a la mujer sacarle el útero, ya no podían tener hijos. Hoy en día se saca el útero porque para prevenir un cáncer cuando hay miomas en las mujeres, ¿no? Pero antes no sabemos cómo le sacaban el útero a la mujer. Hoy en día hacen una operación, te ponen anestesia, ¿no? A las mujeres que tienen miomas para prevenir el cáncer al útero y le sacan el útero. Le hacen un corte y le sacan. Pero en el tiempo de los incas, ¿cómo lo han hecho? Yo me pongo a pensar, ¿no? Le habrán dado un brebaje, le habrán estirpado, así nomás, con todo el dolor. ¿Cómo habrá sido? Es como una pena, como un castigo a las mujeres adúlteras. Y otros delitos, ¿cuáles eran? Los que cometían delitos menores por primera y segunda vez eran apedreados por la espalda, es decir, la lapidación. Las personas que reincidían en delitos de corrupción de menores eran condenados a muerte. Si alguien enseñaba a un niño a robar, ¿no? Estaba haciendo para ellos un acto de corrupción. Entonces, esta persona era sometida a pena de muerte por hacer solamente eso, por actos de corrupción. ¿Qué tal si lo implantaría en el Perú nuevamente estas sanciones de los incas? Iríamos contra los derechos humanos, estaría bien para los violadores, ¿no? Para la delincuencia, qué sé yo. Son cosas que lo vamos a hacer a través de un panel, digamos, digamos, de las cosas que nosotros podemos rescatar de los incas, si son favorables o desfavorables para nuestro país, ¿no? Vamos a verlo después en un debate, lo vamos a ver eso. Entonces, estos eran pues algunos también, había hombres también que eran sancionados, hombres deshonestos con las mujeres solteras, aquellos que lanzaban piropos o que querían enamorarlas, hasta eso había sanciones, o que tal vez le dijo unas palabras deshonestas, ¿no? Entonces, habían sanciones para ellos y eran severamente castigados. Y en caso de ser reincidente, ojo, en caso de ser reincidente, era condenado a muerte. Hoy en día hablamos de feminicidio, muchos hombres que matan a chicas, golpean a sus mujeres, ¿no? Y cometen feminicidio. Entonces, si acá nos dicen en el tiempo de los incas que todo hombre que era deshonesto con las mujeres solteras, solamente por ser deshonesto, al principio era castigado con vara, pero si volvía a hacerlo, era condenado a muerte. Fíjense. Entonces las leyes incas fueron bien drásticas.
Y es por eso que no hubo, digamos, tanta delincuencia durante el Inca. A pesar de estas leyes, no hubo mucho, pero sí hubo delincuencia. Hubieron asaltantes. ¿Y cómo se llamaban? Los pumarranras. ¿Qué eran los pumarranras? Eran los asaltantes de caminos, ¿no? Que se tiraban como pumas a asaltar a la gente. Y esa gente andaba escondida. El día que el Estado Inca, el ejército, los encontraba, ya sabían lo que les esperaba, pena de muerte, ¿no? Vamos a continuar. Hay un cronista español de nombre Guamán Poma de Ayala. Este cronista español dijo que el castigo mayor entre los incas se cumplía en las prisiones y cárceles de los incas. Bueno, acá tenemos en estas imágenes como acá vemos piedritas de a estos dos lo han encontrado infraganti, tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Entonces, los han apedreado, los han lapidado. Y en este otro, mucho más feo todavía, lo amarraban al, digamos, al agresor, o en este caso a aquel que ha cometido un acto ilícito, ya sea por adulterio, entonces, o por haberse metido con alguien de la clase alta, o la violó a alguien de la clase alta. ¿Qué es lo que lo hacen? Los cuelgan de los pies y los comienzan a desollar. ¿Qué cosa es desollar? A despellejar, sacarle el pellejo, sacarle, acá está uno que ya está en el estómago abierto, ¿no? Y de esa manera castigaban, muy drástico, muy perverso. Entonces la lapidación, la desollación y la horca también era otro tipo de castigo. Pero también habían otros, como dice Guamán Poma de Ayala. En este tiempo habían cárceles, habían dos tipos de cárceles. Una que era una cárcel perpetua, o sea, para toda su vida ellos están ahí encerrados, ¿no? Y se llamaba el Sancay. El Sancay era una cárcel perpetua para los traidores, ¿no? Y para los que cometían grandes delitos, peores, se los llevaban a una bóveda subterráneo, que había así, digamos, era todo oscuro abajo, y era así como un laberinto, ¿no? Habían hecho. Pero aquí había algo más, algo más. ¿Cuál era el caso? De que en esta bóveda muy oscura se criaban serpientes, pumas, tigres, osos, zorras. Bueno, acá en Perú no hubo muchos tigres, ¿no? Sino que más bien jaguares, felinos, ¿no? Pumas, felinos, osos, zorras, entre otros. Entonces, esa fue la forma de castigarlos y estos animales pues arrasaban, los comían vivos, ¿no? O sea, también había parte de esto, ¿no? Parte de esta cosa, así como también habían castigos crueles, eso también fue otra de los castigos crueles para aquellas personas que habían tomado pues, digamos, la decisión de desobedecer a las leyes incaicas. Eran sometidos entonces a las cárceles muy fuertes para ellos, ¿no? Entonces, de estos animales les servían para castigar a los delincuentes, traidores, mentirosos, ladrones, adúlteros, hechiceros, murmuradores, chismosos, y aquellos que estaban también en contra del Inca, ¿no? Entonces, fueron estos castigos. Se dice de que también hubo algunas personas, ya esto ya un poco irónico, que de la piel de los seres humanos hasta hacían, digamos, de la piel del ser humano para convertirla en bombos, ¿no? Otros dicen que de los huesos, de los brazos, para hacer flautas, de sus dientes hacían collares, eso para que vea el resto en dónde iban a parar sus restos, ¿no? Entonces, esto hizo que exista un poco de obediencia al Inca, y por eso que muchos lo respetaban al Inca. Ay de aquel, ya saben lo que le iba a pasar. Fíjense tantas cosas, tantos castigos en esa época, pero no había mucha delincuencia, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. El derecho, para terminar. El derecho, en este caso, el autor de todo el derecho era el Inca. El Inca era el que sancionaba, era la suprema autoridad, y también podía perdonar, ¿eh? Si en caso encontraba algo digamos, de inocencia, y más no de culpabilidad. Entonces podía, digamos, en este caso, el que cometió un algo ilícito, no, si ya sancionaba, el Inca sancionaba, él no podía apelar a nadie, no podía apelar a ningún otro lado. El Inca daba el veredicto y se terminaba el asunto, ¿no? Entonces,
También el Consejo Imperial asesoraba al Inca en estos asuntos. Los amautas, que eran los maestros, los profesores, también asesoraban al Inca, ¿no? Y entonces el Inca recibía esto y bueno, y de cierta forma podía condenar o podía perdonar, en este caso, a los malhechores, a los que hayan hecho algo ilícito. El derecho penal inca, claro, la pena de muerte, todo esto lo que estamos viendo es derecho penal. Entonces, según Jorge Basadre, que es un groman, es un historiador tagneño, nos dice en su libro de Historia del Derecho Peruano algunas características acerca del derecho penal inca. Nos dice que la pena durante el imperio fue monopolio del Estado. Es decir, solamente el Inca podía sancionar, podía dar el dictamen, podía dar el veredicto. Era el como juez, era el fiscal, ¿no? Tenía todo el poder judicial, el gran Inca. No tomaba en cuenta la existencia de una voluntad propicia por parte del agraviado. Claro, no tomaba en cuenta. El uno que decía, vamos a ver, ¿de qué se te acusa? Y empiezan ahí también, digamos, los testigos. Acá se habían testigos. Él hizo esto, lo otro, listo. Fatal para él, ¿no? Entonces dice que se conoció también el concepto de la reincidencia. Tal vez el castigo era azote en primer lugar. Al que robaba, azote ya. Si te encontraban, eran reincidentes, o sea, volvías a cometer el mismo delito, te amputaban las manos, ¿no? Y así. Entonces, a los reincidentes el castigo era más fuerte. En la aplicación de la pena existía desigualdad ante la ley. Claro, porque quien ejecutaba la pena solamente lo hacía el Inca y no le daba derecho a defensa. No tenía abogado, digamos, el que había hecho algo ilícito. No tenía abogados. Entonces, no había idea de nadie podía apelar, no hay que revisar mi caso, no un nuevo juicio, nada. El Inca daba su veredicto y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, esto fue lo que también una parte de acá veces con el alcalde, la corte y el juez fueron llamados Apu Huatap. ¿Quién? El alcalde, ¿no? Los jueces eran llamados Apu Huatap. ¿Y cómo era llamado el alguacil mayor? Chacnay Camayor. Bueno, esto en base a la información de Jorge Basadre Groman en su libro Historia del Derecho Peruano. Bien, hasta aquí hemos llegado. Gracias por esta parte que nos han dado para estar explicando esta situación del derecho y la moral incaica. Muy bien, esperemos que te cuides y que sea Dios que siempre guarde de ti. Hasta luego y será hasta la próxima oportunidad.